Queridos y queridas todos, muchísimas gracias por su paciencia. Estamos atrasados 30 minutos, pero vamos a reponerlos y lo logramos, ¿no? Mil gracias por su paciencia, de verdad. Primero que nada, quiero agradecer y honrar que estén aquí Betty Guzmán y Claudia López. Se las voy a presentar porque son unas grandes doctoras muy comprometidas con todo lo que estamos viviendo y con su trabajo desde siempre. Claudia López, ella es pediatra infectóloga, es maestra en educación y tiene la especialidad en control de infecciones, tiene muchos años de experiencia y ha trabajado por muchos años con niños, entonces es un gran referente en este tema. Y bueno, Beatriz Guzmán es pediatra, lleva también muchísimos años en este trabajo con los niños. Son gente muy comprometida y con muchas ganas de poner como realidades y no mitos en este tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el COVID en los niños. Así que bienvenidísimas Betty y Claudia, muchísimas gracias por su paciencia, por su presencia aquí y por este proyecto que creo que nos puede ayudar a todos a estar un poco más tranquilos con esta información. Pues bueno, ¿cómo hemos visto a los niños? Ahora sí que en los últimos, hoy hacía la cuenta con una chiquita en terapia que me decía, Ana, ¿cuánto tiempo llevamos así? Y luego, y lo contamos los dos, ¿no? Ya son 9 meses. Contando los 15 días de marzo y los 15 días de diciembre que tenemos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estamos? ¿Quién quiere empezar a compartir? Híjole, ¿cómo estamos? Muy encerrados. Muy encerrados. Muy encerrados, muy encerrados. Llevamos 8 meses encerrados y 8 meses en una realidad muy, muy bizarra para todos, ¿no? Uh-huh. Estamos muy cansados, estamos muy tristes, ¿sí? Y bueno, estamos un poco esperanzados porque ahí viene la vacuna ya. Uh-huh. Y estamos muy desconcertados con la forma como lo está viviendo México. Uh-huh. Pero bueno, el tema aquí es qué pasa con los niños, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Exacto. ¿Vale? Así es. Clau, a ti te ha tocado tener todo el contacto con los niños desde este lado del COVID, a Beatriz desde otro lado, ¿no? Más de la pediatría en general. Pero bueno, por tu especialidad, tú eres la que más cercana has tenido a esto. ¿Qué nos cuentas? Yo creo que estamos viviendo algo que para todos es sin precedentes. Uh-huh. Y estamos en una época de incertidumbre, o sea, llevamos entre 8 y 9 meses en la incertidumbre, lo cual ha sido pues muy difícil para todos, ¿no? Para las familias y para los niños. Entonces, o sea, parte del objetivo de esta plática es ver eso, que no solamente está afectada pues, la salud física, sino que la salud emocional está teniendo ya en este momento consecuencias en los niños. Si bien los niños no son un blanco para hacer enfermedad grave por el COVID, sí estamos teniendo otro tipo de enfermedades y de problemas asociados a secundarios al COVID, ¿no? Que aunque ellos no se enferman de COVID, la contingencia sí está teniendo otras consecuencias en ellos. Uh-huh, uh-huh. Hablábamos, como hace unas semanas, hablábamos de cómo pues los papás estamos preocupados justamente por eso, como esta parte de han surgido, que creo que ahorita ya también se cerraron, pero como estos núcleos en escuelas en donde los niños se juntaban entre 3 o 4 y iban a tomar clases para no estar todo el día solos en Zoom y tener un espacio de socialización, como bien dices, Clau, pues el tema emocional está pegando muy fuerte, pero esas son preguntas que nos han hecho durante mucho tiempo, de ¿se vale hacer eso? ¿No se vale? ¿Qué tan riesgoso es? ¿Qué tan seguro es? ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo opino que sí se vale. ¿Tú, Claudia, qué dices? No, yo creo que se vale y en este momento ya es necesario, ¿no? Empezar buscando alternativas. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Grupos pequeños, ¿no? De niños. Uh-huh. Y ahora, porque de alguna manera es como ayudar a esta parte de la socialización y a esta parte de que pues sí vean en la vida real. Una niñita me decía, ay, fui a jugar con mi amiga y sí es de veras, Ana, sí es de veras, ¿no? Sí es de veras.
Sí. Entonces, sí, como que sí, esta parte es importante, ¿no? Ok, la voy a cerrar. Okay. Acerca de los grupos pequeños, yo quiero que platiquemos del riesgo que significan los niños chiquitos, o sea, el riesgo de contagio que tienen los niños chiquitos entre ellos y el riesgo de contagio de los niños hacia los grandes, porque este es un tema interesantísimo. Así como sabemos que a los niños les va muy bien comparado con los adultos, en realidad a los niños pues les está yendo muy, muy bien. Y eso no sabemos exactamente por qué, parece que tiene que ver con la inmunología del niño, pero todavía no nos queda muy claro. También los niños entre ellos se contagian poco y el riesgo de que un niño contagie a un adulto en realidad es bastante bajo. Y quiero que Claudia nos explique un poco más las razones de esto, porque es muy interesante. Bueno, o sea, aquí tenemos que partir de que en un inicio se pensó que se transmitía igual que todas las otras enfermedades virales respiratorias. El mejor ejemplo es la influenza, ¿no? Que es súper contagiosa entre niños y los niños son de los que más transmiten a los adultos, aunque sean asintomáticos. Al contrario de todas las enfermedades virales, esta es una enfermedad que se transmite con gotas muy, muy chiquitas, microscópicas. Los niños no tienen la capacidad, o sea, no tienen la fuerza de expulsar gotas de ese tamaño. Es un poco parecido a lo que pasa con la tuberculosis, ¿no? Que es una bacteria, no un virus, pero la transmisión entre niños es muy poquita, entre ellos, o sea, niño a niño se contagian muy poquito, pero también contagian muy poco a un adulto. Esto depende mucho de la fuerza que tienen para expulsar estas pequeñitas secreciones. Esto va cambiando con la edad. Más o menos, digo, no es que tengamos una edad específica, pero más o menos se habla de que después de los 12 años, entre los 12 y los 14 años, aumenta la capacidad de transmisión. Los niños, aunque se besen y aunque tengan contacto, no se van a contagiar ellos y tampoco contagian adultos. En los casos de los niños, 9 de cada 10 casos de niños tienen un contacto adulto que los contagió y el otro se desconoce, pero tampoco es un niño. Entonces, esto es muy importante para hablar de la convivencia entre niños. O sea, niño a niño no se contagian, sí los contagia un adulto. Entonces, cuando hablamos de grupos pequeños de niños, creo que algo que tenemos que considerar, que yo creo que es indispensable que se reúnan los niños, es que muchas veces lo que hacemos las mamás, yo tengo 2 hijos también, es que llevamos a los niños y cuidamos mucho que entre ellos no se contagien. Y aquí los que somos contagiosos somos los adultos. Entonces los niños sí pueden estar uno al otro incluso sin cubrebocas. Eso es lo que ya se está haciendo en Europa. Los niños menores de 6 años no tienen cubrebocas. Los que tenemos que tener cuidado somos los adultos. Entonces muchas veces no es raro ver escenarios donde están en el parque los niños jugando de lejos y las mamás estamos cerca tomando café sin cubrebocas. Eso es lo que tenemos que evitar. O sea, el contacto con los niños lo podemos permitir y el que tiene que tener la separación es el adulto porque es el que puede transmitir y estas reuniones de niños en realidad el que está contagiándose es el adulto, ¿no? Entonces sí tenemos que promover el contacto entre niños y con menos adultos que son los que podemos contagiarnos unos a otros. Así es. Así es. O sea que podríamos decir que un papá, una mamá se puede llevar al parque a 3 o 4 niños, pero él solo. Y que los Exacto, niños o mucho de lo que está funcionando de el homeschool compartido, ¿no? O sea, de que pues, una mamá tiene a varios niños y pues eso es mucho mejor a que hagamos, aunque tengamos ganas de reunión, aunque hagamos la reunión entre adultos. O entre adultos, pues a lo mejor sí evitar tomar café entre nosotros y traer puesto el cubrebocas o sí estar a una mayor distancia al aire libre, ¿no? Porque también lo que hacen es la mamá, la maestra, los niños, y entonces ya están, ¿no? Las personas que están trabajando en la casa ya son más adultos y eso es lo que puede ser riesgoso. Así es. Yo creo que aquí tenemos 2 peros. Uno, puede ser riesgoso y 2, aquí si eres tú la experta, el niño tiene más presión encima. O sea, entonces cuando hacemos el homeschool y entonces hay 4 mamás y 4 niños, al final no le hacen caso ni a ninguna, ni a la maestra, ni a nadie. Entonces yo creo que el beneficio para ellos es que haya solo un adulto con más niños y es algo más parecido a la realidad, ¿no? Claro, claro, totalmente. Ese es un buen punto. ¿Cómo ayudar a que sea lo más parecido a la realidad, ¿no? O a su normalidad, pues. A su normalidad, exacto, exacto. Claudia, explícanos también
un poco qué pasa, qué tan riesgoso es el niño para el abuelito o para el adulto mayor. No es tan riesgoso el niño para el adulto mayor. Aquí otra vez es la misma cosa. El problema es que el niño puede contagiar, a diferencia de los adultos, entre 5 y 7 días. Entonces, si nosotros consideramos que el niño tiene un contacto de riesgo, sí tenemos que evitar que vea el abuelo de cerca durante esos 5 días. Aunque la verdad es que es poco probable que el niño lo contagie, ¿no? Aquí la recomendación es que el abuelo, cuando vea al niño, se cubrebocas y que no haya un contacto muy cercano, que no haya, o sea, si lo besan en la parte de atrás de la cabeza y no en la cara. Y otra vez es la misma historia, llevan al niño o llevamos al niño a ver al abuelo, pero eso implica que yo, que estoy yendo a muchas partes, fui a ver al papá y me quité la protección. Entonces, más bien el que sigue siendo de riesgo para los adultos es el adulto, bueno, perdón, para los abuelos mayores o para los adultos mayores es el adulto. Esto hablando de los niños. Los adolescentes son otra historia. Claro. Tenemos que tratar completamente distinto. Hablamos de que los niños menores de 2 años son muy, muy poco transmisores de virus. Entre más chiquitos, menos transmisores. La historia con los adolescentes es distinta y yo creo que más difícil. O sea, los que les tocó tener hijos adolescentes en la pandemia, me parece que es más difícil porque ellos sí pueden contagiar mucho, sí pueden contagiar a los abuelos y a la gente de riesgo, y también es más difícil que tengan cuidado cuando tienen contacto con otros adolescentes, ¿no? Así es. De alguna manera se habla de que esto, los adolescentes en Europa fue un poco lo que se fue de control y que empezó a propagar esta segunda ola, ¿no? Por esto que dices. Sí, lo que pasa es que los adolescentes, yo a un niño puedo pedirle, incluso, aunque no le guste, que juegue fútbol con cubrebocas y lo va a hacer. Sí. Los adolescentes no lo van a hacer, no, o sea, si tú si tú promueves grupos chiquitos de reuniones, va a haber más gente, o sea, sí son un grupo que se sale más de control y que además tiene más necesidades físicas de contacto y tiene más consecuencias. O sea, el impacto en las familias está siendo mayor por problemas sociales de los adolescentes que de los niños, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de Karina Romero que dice, ella tuvo COVID, tiene un bebé de 4 meses, ya dio negativo en la prueba, pero le da miedo poder seguir siendo contagiosa. Para él, ¿es posible? No. No, de hecho, aquí hay algo bien importante. Las pruebas, o sea, en un inicio, algo bien importante con el virus de COVID es que es una enfermedad que, como decía, sin precedentes y se ha conocido muy rápido, más rápido que otras enfermedades. Entonces, lo que decimos ahorita hace 9 meses era diferente, ¿no? Entonces, en un inicio se hablaba de tener una prueba negativa para poder tener contacto. Hoy sabemos que después de 10 días de una enfermedad leve y máximo 14 de una enfermedad con neumonía, los pacientes ya no son contagiosos después del inicio de los síntomas, independientemente de que una prueba sea positiva o sea negativa. Entonces, después de 14 días máximo, yo ya no voy a contagiar a nadie. Ahora hablemos de las reinfecciones, que es otra cosa. Por esa enfermedad yo ya no voy a contagiar a nadie. Y hasta hoy en día, la mayoría de los casos tienen protección adecuada por lo menos 6 meses. La verdad es que las reinfecciones a 3 meses son escasas, solo son 2. Y se habla de reinfecciones a 6 meses, que también son leves, ¿no? Esto lo voy a tocar ahorita con la vacuna. Esto significa que si yo me puedo reinfectar en 6 meses, tengo que seguir teniendo protección. Lo mismo va a pasar con la vacuna. La gente tenemos como la esperanza de que llega la vacuna, nos vamos a vacunar y vamos a regresar a nuestra vida anterior, y no es así. Una persona que se vacuna puede ser portador de virus y contagiar a alguien aunque no tenga enfermedad, hasta lo conocido hoy en día. Entonces, la recomendación es que la gente, aunque esté vacunada, utilice protección y no se quite la protección, el cubrebocas a nadie hasta que no tengamos alrededor de 70% de la gente en el mundo con anticuerpos. Así es. Que eso es la inmunidad de rebaño. Entonces, tampoco es que llegue la vacuna y regresemos o sea, después de 2 dosis de vacuna regresemos a lo que teníamos hace 9 meses. Más bien tenemos que hacernos a la idea de tener cubrebocas, y por eso yo creo que ya hay que promover el contacto entre los niños y un contacto responsable, porque esto no se va a acabar ni con la vacuna ni en los siguientes 6 meses, ¿no?
A lo mejor, Betty, tú puedes contestar esta pregunta. Dice, al atender niños, ¿cómo podemos diferenciar un cuadro febril con más de 39 grados en un lactante de a 1 a 2 años de un cuadro de COVID? Eso es dificilísimo. Miren, sí, en los niños, generalmente el COVID, o sea, la mayoría de los niños es asintomático, ¿eh? A la mayoría no les pasa nada. Algunos poquitos les dan 24, máximo 48 horas de fiebre. A otros poquitos les dará un día de vómitos. A otros poquitos les dará un día de diarrea. Incluso puede dar rash como cualquier virus, ¿sí? Todas estas son manifestaciones de virus. Pero en general los niños son asintomáticos. ¿Cómo saber si un niño que tiene fiebre tiene COVID o tiene otra cosa? Pues es la pregunta del millón, como siempre ha sido, ¿no? O sea, es como la llamada o el mensaje de, tiene un pico de fiebre, ¿tú qué crees que sea? Híjole, es que, o sea, puede ser lo que quieras, ¿no? Puede ser todo, puede ser nada, o sea. Aquí lo que hay que buscar es el contacto. Miren, como decía Claudia, entre el 80 y el 95% de los niños con COVID tienen un contacto adulto positivo y generalmente es uno de sus padres. Entonces, es como la pregunta de oro, ¿no? ¿Y todos los demás en la casa están sanos o no? Y si hay un contacto positivo, entonces, bueno, ya se busca muy dirigidamente. El escenario de que el niño sea el primer positivo en una familia ronda entre el 5 al 8%. O sea, no es imposible, pero es de las causas menos probables. Y otra cosa que no se nos debe olvidar es que los virus ahí siguen estando, ¿eh? O sea, los niños sí siguen siendo niños y sí es cierto que se están enfermando menos porque no van a la escuela y no van al kinder y demás. Es cierto, pero también es cierto que es mucho más probable que sea algún otro virus a que sea COVID, ¿no? Claro. Sobre todo si el resto de la familia está sana y si el niño ha estado en la casa y demás, aislado. ¿no? Así es. Otra pregunta que hacen, Clau, ¿cuál es el riesgo si contrae COVID una persona con enfermedad autoinmune? Bueno, aquí igual por alguna razón que tiene que ver con que la respuesta inmunológica es la que hace que haya manifestaciones graves en el COVID, las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune o que tienen cáncer o que toman antirretrovirales como las personas con VIH-Sida, tienen manifestaciones menos graves. Y estos, al revés de los 14 días, pueden ser tener liberación prolongada por un mes. Esto más o menos pasa con todos los virus, como con varicela, ¿no? Ellos pueden liberar virus más tiempo. Pero no hay mayor riesgo de que se enfermen ni mayor riesgo de que se compliquen. Sí. Betty, ¿quieres complementar? Sí, eso está muy interesante porque al principio, cuando no sabíamos un montón de cosas de esto, pues sí, muchos grupos de inmunosuprimidos, como entre ellos el VIH y la autoinmunidad, etcétera, pues estábamos muy apanicados, ¿no? Pero ahora se está viendo que nos está yendo igual, ¿no? O sea, a la gente con VIH y a la gente con autoinmunidad les está yendo igual que si no tuvieran este tipo de enfermedades, pero sí son liberadores más tiempo. Ok. Una pregunta que te hacen, Clau, que hace Vic, dice, ¿puedes platicarnos más de la vacuna? Es algo completamente nuevo. ¿Qué implicaciones puede tener esta nueva tecnología con la que se desarrolló? Bueno, es una vacuna con una tecnología relativamente nueva, aunque ya había vacunas de material nucleico, no habían vacunas de ARN mensajero. Implicaciones, la verdad es que de momento no las tenemos claras. Aparentemente no hay reacciones graves. Lo que sí es muy importante es que no es una vacuna ni de fácil acceso ni de fácil distribución, no solamente por el asunto de que la producción no va a alcanzar, sino que son vacunas que, por ejemplo, la que nos va a llegar, que tiene que estar en ultra congelada, entonces no se puede poner en cualquier lugar, ni siquiera en cualquier consultorio, ¿no? O sea, tener una vacuna a menos 70 grados centígrados implica tener una tecnología hospitalaria que no se puede tener en cualquier lado. Y bueno, algunos de los efectos adversos pueden ser esos, puede ser daño muscular y reacciones adversas no graves, pero sí importantes los primeros 3 días, mucho malestar general, mucho cansancio. Entonces, pues eso es lo que tenemos por el momento, ¿no? También, siendo completamente realistas, no va a ser una vacuna que llegue al acceso de todos rápidamente. O sea,
En los primeros 6 meses no va a haber acceso para toda la población. Y bueno, hablando de los niños ni siquiera se están considerando, ¿no? Al no ser enfermedad grave, ni siquiera se está considerando la aplicación en menores de 18 años, ni los estudios, ¿no? Entonces, digamos que grupos, comentaba con Betty, los grupos como considerándose en el mundo son, aparte del personal de salud y los que tienen riesgo, maestros, porque una de las actividades que se tiene que renovar ya o retomar ya para que se regrese un poco a la normalidad son las escuelas, ¿no? Así es. Sí, los niños no se están considerando, ¿eh? O sea, no va a haber vacuna para niños. Es para adultos. Y bueno, también es parte de poder como seguir teniendo un poco de paciencia, ¿no? Que todos estamos muy ilusionados con la vacuna, pero que como bien dicen las dos, esto va a llevar un buen rato antes de que pueda hacerse algo que ya no tengamos que tener los cuidados que tenemos, ¿no? ¿Hay posibilidades de una mutación de este COVID? Claro, hay mutaciones todo el tiempo. A ver, Claudia, explícanos. Pero todo el tiempo ha mutado, ¿eh? Eso ha pasado desde el principio. Sí, explícanos, Claudia, ¿cómo es esto? Sí, todos los virus mutan muchísimo, entonces sí hay posibilidades de que mute. Eso no significa que va a ser igual de grave, pero sí hay posibilidades muy altas de mutación. Y también regresando un poco a lo de las mutaciones y las vacunas. Yo creo que un ejemplo muy claro es lo que pasa con influenza, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se necesita una cantidad muy importante de vacuna para lograr alcanzar por lo menos la mitad de la población. En este caso, de todas las vacunas, excepto la de AstraZeneca, son 2 dosis. Y hasta el momento la enfermedad solo deja anticuerpos 6 meses. Entonces estamos hablando de que a lo mejor las vacunas también. Entonces estamos hablando de que tendría que hacerse una vacunación anual. Entonces, no, al final no es fácil como el alcance, ¿no? Y esto, dejando de lado que podría haber mutaciones que hicieran que la vacuna no fuera efectiva, aunque muchas veces puede haber inmunidad cruzada, ¿no? Comentaba con Betty también ayer que otra de las cosas es que ni siquiera sabemos si las reinfecciones en varios casos han sido el mismo virus, si es una nueva infección o si el virus queda latente y se reactiva, un poco lo que pasa con el herpes. O sea, pero eso no lo sabemos por el tiempo que tenemos y por los pocos casos que hay de reinfección. Entonces, incluso puede ser una reactivación del mismo virus. En todos los casos han habido reactivaciones más leves, ¿no? Claro. Así es. Sí, eso no se sabe. Todavía nos falta mucho por entender. Miren, cuando hay una enfermedad natural, a veces la segunda infección, bueno, hay una enfermedad natural y a veces no permite una segunda infección, ¿sí? O a veces hay enfermedad natural y la segunda infección es más grave, o a veces la segunda infección es más leve. En este caso no lo tenemos claro, y lo que me decía Claudia es que la segunda infección solo habla, hasta el momento lo que sabemos es que solo habla de cómo está tu sistema inmunológico y tu capacidad de pelearlo en esa segunda ocasión. ¿Sí es así, Claudia? Y no necesariamente te va a dar más leve, ¿eh? O no necesariamente ya no te va a dar, o sea, eso todavía no está muy claro. Y no parece que la inmunidad sea permanente. Sí. ¿No? Nos preguntan también, ¿qué tan probable sería que encuentren un medicamento que mate el virus tipo Tamiflu para la influenza y no depender de la vacuna? Bueno, yo creo que esto es más probable que la vacunación, ¿no? O sea, bueno, más probable a corto plazo por la producción que se necesita. De hecho, ayer salió publicado un medicamento que funciona como antiviral que está aprobado ahorita en hurones y que inactiva el virus en 24 horas. Entonces, pues, como que también existe la tendencia a los antivirales. ¿Qué pasa? Que los antivirales en general son medicamentos muy caros. Igual que los Celtamivir o Tamiflu, Celtaferón, el nombre que quieran, se tienen que utilizar al inicio de la enfermedad. Entonces también es algo de lo que tenemos que hacer mucha conciencia, porque el problema es que, digo, lo hemos visto a lo largo de los 9 meses, se está abusando de los medicamentos de una manera indiscriminada. Entonces muchas veces sale un antiviral y lo que pasa es que si lo tomamos queriendo prevenir algo, o en cada cuadro que creemos que es eso, pues también la duración que tengamos de efectividad del antiviral va a ser muy poquita. Y eso ha pasado mucho, que hay muchísimos medicamentos que se están tomando como preventivos o que la gente compró porque creía que tenía que tener para en caso de que... Y bueno, aquí un ejemplo muy claro son los
los padecimientos autoinmunes que decían. Hay mucha gente que se quedó sin tratamiento para sus enfermedades, porque de hidroxicloroquina, por ejemplo, porque lo compraron indiscriminadamente para COVID, que luego se vio que ni siquiera servía, lo mismo con ivermectina. Seguimos viendo recetas con muchísimos medicamentos y gente tomando cosas para prevenir que no son útiles, ¿no? Lo mismo podría pasar con las antivirales, ¿no? Si empezamos a abusar de ellos, pues dejan de ser útiles muy pronto. O sea, se hace resistencia y ya no nos funcionan.